Un gusto, gracias por estar aquí y me voy a permitir empezar a presentar la proyección. ¿Sí? Por favor, me dicen si ya se ve. Listo, Guillermo, ya está a la vista, ya la tenemos aquí. Excelente, muy bien. Bueno, el tema que quiero compartir ideas con ustedes es virtudes directivas en los negocios. Y para iniciar, me gustaría saber qué concepto, qué idea tienen de virtud. ¿Quién quisiera compartir qué idea, concepto tiene sobre esto que es virtud? ¿Quién quiere compartir? ¿Habilidades, Guillermo? Una habilidad, ok, perfecto. Gracias, Robert. ¿Qué más? ¿Qué idea tienen? ¿Qué se imaginan? ¿Qué concepto? Yo creo virtudes cuando tienes pulido un lado de tu persona en un nivel mayor que el promedio, ¿no? Ok, algo superior al promedio. Muy bien, Pedro, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, que quiera complementar estas ideas? Hola, Memo. Para mí son también, pues, una capacidad que tenemos para, ¿cómo diría? Para hacer las cosas, pero hacerlas con pulcritud, o sea, con una propia personalidad, o sea, con una propia marca, por decirlo así. Es la capacidad de hacer algo mejor o muy bien, o buscando siempre lo mejor, por decirlo así. Ok, a nivel de excelencia, Gaby. Sí, exacto. Ok, que iría un poquito a lo que decía Pedro, superior al estándar, ¿no? Sí. Ok, muy bien, ¿alguien más? O con esto ya nos podemos arrancar. ¿Compartimos los demás? Pues la virtud es un don, ¿no? Un don, Fernando, un don. Algo que se nos dio. Claro. Ok. Muy bien, pues agradezco su participación y la idea es, ¿sí?, platicar respecto a estas virtudes que un directivo debe desarrollar o pues, proponemos que debe desarrollar para manejar, y más en un negocio para el 2021 que se presenta de manera complicada, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo? Bueno, el contexto 2020, que seguramente se va a repetir para el 2021, es que estamos en los famosos contextos VICA, ¿no? Recuerden ustedes qué significan los contextos VICA, que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. ¿Y por qué razón? Bueno, obviamente estamos en una crisis de salud, ¿sí?, que está derivando en una crisis económica y al mismo tiempo nos está generando una crisis social política, ¿no? Entonces, aquí quisiera recalcar un poquito más qué entendemos por ambiente VICA. Entonces, hablamos de ambiente VICA porque hablamos de volatilidad. ¿Y qué significa esto? En pocas palabras, la volatilidad es que se refiere al cambio. Ahora, el cambio siempre ha existido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la velocidad y la fuerza en que se está dando este cambio, ¿no? Entonces, estamos viviendo, y no solamente a partir de la pandemia, sino antes, ¿sí?, momentos de velocidad y fuerza muy diferentes, ¿sí?, mucho más agresivos que anteriormente. Esto origina incertidumbre. ¿Y qué entendemos por incertidumbre? ¿Sí? Toda esta falta de poder predecir qué es lo que puede suceder, ¿sí? Hoy tenemos una cosa y mañana es otra. Entonces, antes había cierta certidumbre de lo que podía pasar en una semana, en 15 días. Ahora nos damos por bien servidos y sabemos qué va a pasar mañana. A esto le llamamos incertidumbre, esta falta de poder predecir lo que va a suceder. Al mismo tiempo existe una complejidad y la estamos validando porque cada vez somos más interdependientes, ¿no? Y entonces cada vez hay más elementos en la problemática, en la situación, en nuestro día a día, y estos elementos se vuelven interdependientes, y entonces se vuelve exponencial el tipo de relaciones que generamos
de tal manera que hace muy complejo poder solucionar una cosa, ¿sí?, sin tomar en cuenta los diferentes factores que van de la mano. En pocas palabras, es decir, que si yo resuelvo algo por aquí, entonces jalo la cobija por aquí, pero descobijo por allá. Y esa capacidad de tratar de cubrir todo se hace cada vez mucho más difícil. Y el último concepto es la ambigüedad, ¿no? ¿Y a qué se refiere esta ambigüedad? A que toda la información que surge en esta parte volátil, incierta y compleja, ¿sí?, esta información se distorsiona y se vuelve confusa. Y para mejor ejemplo tenemos todo lo que se maneja en redes sociales, ¿no? Entonces tenemos gran cantidad de información, pero esta cantidad de información, sí, es distorsionada y genera confusión. Y eso requiere de nosotros, ¿sí?, tener capacidad de poder manejar este tipo de información. Entonces, si están de acuerdo conmigo, este es un pequeño resumen de en qué mundo, en qué contexto y sobre todo los negocios nos estamos desarrollando, desenvolviendo. Entonces, a partir de esta idea surge otra más, que es la teoría del cisne negro. Probablemente ustedes ya la hayan escuchado, pero ¿qué es esta teoría del cisne negro? Se basa en un estudio de este autor, Nassif Nicolás Taleb, que dice que hay eventos que ocurren de manera sorpresiva, que eran poco, pero muy poco probables, pero una vez que surgen, generan un gran impacto y la repercusión es trascendental. ¿De acuerdo? ¿Y qué creen que haya sido el COVID-19? ¿Estarán de acuerdo que fue un cisne negro? ¿Sí? Que nos tomó por sorpresa. Era poco probable. Ahora dicen que ya hace más o menos se podía hablar que había cierta probabilidad, pero el impacto y la repercusión ha sido trascendental. Esto es lo que se refiere con la teoría del cisne negro y que el mejor ejemplo que tenemos en este momento se llama COVID-19. En todo este ambiente, entonces, ¿cómo debo resistir? ¿Cómo debo permanecer, ¿sí?, dentro de estos contextos VICA? Bueno, ¿sí?, la propuesta es que para que yo pueda resistir, mi concentración, mis fuerzas, mis recursos deben estar enfocados en lo que es esencial, ¿no? Y la pregunta entonces tendríamos que hacernos es, bueno, ¿qué entendemos por lo que es esencial, no? Porque se dice muy fácil, pero bueno, ¿qué es eso? Memo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es eso de esencial? Bueno, lo esencial, la propuesta que traemos aquí, es que son mis capacidades humanas. Si yo me enfoco en mis capacidades humanas, ¿sí?, muy probablemente mi capacidad de resistencia y de superar estos ambientes se van a ver favorecidos. Pero bueno, entonces me pregunto, ¿y cuáles son esas capacidades humanas? ¿Qué entiendes tú por eso, Memo? Bueno, la propuesta es la siguiente. Son 3 grandes capacidades que el ser humano tiene. La primera es la capacidad de conocer, ¿sí?, y buscar la verdad, ¿no? Entonces, esa es una gran capacidad que tenemos los seres humanos. La capacidad de conocer qué es lo que está sucediendo en la realidad, ¿sí?, y tratar de encontrar qué es eso de la verdad. Una vez conociendo qué es esa realidad, entonces decidir qué voy a hacer con esa realidad a la que me estoy enfrentando. Esa es la segunda gran capacidad del ser humano. Decidir, tomar, ¿sí?, voluntad de voy a hacer esto, A, B o C. Y la tercera, ¿sí?, es la que nos complementaría. No solamente tengo que saber la verdad, no solamente tengo que decidir hacia dónde voy, sino tengo que poner manos a la obra. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, lo que nosotros proponemos, que cuáles son las capacidades del ser humano, las podemos visualizar muy fácilmente. Conocer es la parte intelectual, ¿sí? Decidir es la parte de la voluntad y que la podemos en metáfora ponerla con el corazón, y la de realizar es la parte de actuar y que la podemos poner con las manos. ¿De acuerdo? Entonces, las capacidades del ser humano es mente, corazón y manos. Entonces, perdón, aquí tendría que enfocarme, según esta propuesta, en
desarrollar lo que conozco, cómo decido y cómo llevo a cabo las cosas, ¿no? Ahora, vamos a tratar de aclarar qué es esto de una virtud. Y bueno, la virtud de entrada es un hábito, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un hábito? Algo que ya hacemos cotidianamente, que lo hacemos de manera, ¿sí?, rutinaria, que lo hacemos de manera reiterada. Pero, ¿sí?, y aquí viene algún punto importante, ¿sí?, la hemos hecho nuestra de manera voluntaria. Es decir, yo decidí tomar esta virtud, ¿sí? Yo escogí, ¿sí?, tomé la decisión de desarrollar esta virtud. ¿Para qué? Para que me permita desarrollar todas mis habilidades posibles, ¿no? Todo aquello que soy o que puedo llegar a ser. Entonces, cuando alguien comentó, ¿sí?, la virtud es un don, si lo entiendo de esa manera, sería algo como que el Dios en que yo creo, o la naturaleza, el universo, el infinito, como lo queramos ver, me lo entregó y soy agradecido y gracias. Y si no me lo entregó, y si no fui de los afortunados, ya me quedé con esa virtud. Entonces, esa no sería la propuesta por este lado. Nuestra propuesta es que a lo mejor no nos las dieron, pero tenemos la capacidad, si así lo deseo, si así lo decido, de hacer la mía y desarrollar todo mi potencial como persona, ¿no? En el fondo, etimológicamente, ¿qué significa virtud? Virtud significa todas aquellas fuerzas que yo tengo para desarrollarme como persona. Entonces, eso me gustaría resaltarlo, ¿sí? Es todo aquello que me hace ser más fuerte para desarrollarme como persona. ¿Y qué es lo que me hace desarrollar como persona? Pues mi capacidad intelectual, mi capacidad de decidir y mi capacidad de realizar, que es lo que comentamos anteriormente. Ahora, ¿sí?, ¿cuáles son las funciones directivas? ¿No? Ok, aquí las vamos a plantear, ¿sí? Las capacidades directivas, ¿sí?, son tres grandes. Primera, nuestra capacidad de poder diagnosticar, decidir y comandar. Y vamos a tratar de aclarar qué entendemos por esto, ¿no? Un director, un dueño de empresa, tiene que tener la capacidad de entender en qué situación está su negocio en este momento. Tiene que entender, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo en realidad, en su contexto, alrededor, en su situación, para poder decir, este soy. Y el ejercicio más claro y tradicional, seguramente ustedes lo conocen, es hacer un diagnóstico, un análisis FODA, ¿no? Y el análisis FODA, como ustedes saben, implica reconocer cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Entonces, es la primera gran capacidad, ¿sí?, que la primera gran función, perdón, es la primera gran función que debe tener un director. Una vez que ya sabe en qué situación estoy, entonces tengo que decidir hacia dónde voy a llevar a mi equipo, hacia dónde quiero dirigirlos a todos, ¿sí?, para poder llegar a ese puerto. Segunda gran función es poder decidir hacia dónde queremos llegar. Y por último, ¿sí?, la siguiente gran función de todo directivo es llevarlo a cabo, ¿sí? Y alguien le pondrá diferente nombre, en este caso le pusimos la capacidad de comandar a mi equipo, de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, hacer este traslado de donde estoy hacia donde quiero ir. El comandar significa convertirlo en realidad, hacer que las cosas sucedan, ¿no? No solamente me puedo quedar en el diagnóstico, no solamente me puedo quedar hacia dónde quiero ir, sino tengo que hacer que esto suceda. Y ese es el tercer punto, el comandar. Y como verán en el gráfico, ¿sí?, estas tres grandes funciones requieren que nosotros trabajemos virtudes. Requiere que nosotros trabajemos nuestras fortalezas, hábitos que nos permitan lograr este tipo de funciones. Ahora,
¿cuáles son estos dos tipos de, estas virtudes en nuestras funciones? Y aquí viene la propuesta, ¿no? Entonces, primer gran función, ¿sí? Primer gran función es definir la situación actual. ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Ok? Y la primera virtud que buscamos que un directivo desarrolla se llama objetividad. Ahora, ¿qué entendemos por objetividad? ¿Sí? Objetividad implica nuestra capacidad de ver y analizar las cosas basado en los hechos, basado en los datos, basando en lo que realmente está sucediendo y no en lo que yo supongo, en lo que yo creo, ¿no? Entonces, para aclarar un poquito más, ¿no? Objetividad es lo contrario de subjetividad. ¿Y qué entendemos por subjetividad? Basarse en lo que el sujeto entiende, percibe, cree, ¿sí? Y visualiza de manera personal. ¿Qué será entonces la objetividad? Totalmente lo opuesto, ¿no? Todo aquello que implique hechos, datos, números, situaciones verificadas y validadas y no creencias. Y como vemos, en esta situación es altamente difícil lograr esta virtud, ¿sí? ¿Cuántos mensajes no recibimos que no están validados, ¿sí? Que no están verificados? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Sí? ¿De dónde salió? ¿Por qué lo están diciendo? ¿Por qué está a favor? ¿Por qué está en contra? No lo sabemos. ¿Dónde está el dato? ¿Dónde está el hecho? Ah, es que yo creí, es que yo lo escuché, es que yo me imaginé. Eso no se puede permitir un directivo de negocio porque estaría, ¿sí?, atentando contra su empresa, contra su organización. Entonces, como verán, se requiere fuerza para llevar a cabo esta objetividad. Segunda virtud para llevar a cabo un diagnóstico, y se llama humildad, ¿no? Y nuevamente hay que aclarar qué significa esto de humildad, ¿no? Porque muchas veces decimos, vamos caminando por la calle, vamos en el auto y vemos a alguien, ¿sí?, que tiene situación de pobreza, ¿sí?, que está andrajoso y decimos, mira, es una persona humilde, ¿no? Y entonces, muchas veces el concepto de humildad que tenemos es alguien que está en situación de pobreza o en una situación muy difícil. Y realmente no es a lo que nos referimos, ¿sí?, en este caso, ¿sí? Humildad significa tener esta capacidad de reconocer lo malo que tengo, pero también reconocer lo bueno en lo que soy. No solamente reconocer que me equivoco, porque eso es bien fácil, ¿sí? También tengo que reconocer en qué soy bueno. Y chequen la imagen que tenemos aquí proyectada. Es la imagen de una balanza. ¿Por qué razón? Porque la humildad implica la capacidad del directivo de ser justo con él. Ni sentirse Juan Camaney, que lo puede todo y que la pandemia no le va a hacer ni cosquillas, pero tampoco sentirse un gusano que no puede hacer nada ante esta situación y que más vale llorar y cerrar el negocio. Entonces, esta es otra virtud fundamental para hacer un diagnóstico, ¿sí? Ser suficientemente humilde para reconocer en qué estoy mal, pero también reconocer en qué estoy bien, ¿no? Entonces, vean nuevamente, son cuestiones en que el directivo debe trabajar de manera personal muy fuerte para reconocer que no está ni por encima de nadie, pero tampoco está por debajo de nadie más. ¿Listo? Entonces, con estas dos virtudes, el director tiene que desarrollar, ¿sí?,
su capacidad de diagnóstico, de entender la realidad. Con esto estaríamos trabajando nuestra primera gran función de diagnosticar. Segunda gran función, ¿sí? Decidir. ¿Y qué vamos a decidir? Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde llevo a mi equipo? ¿Cuál es la visión? Y para esto también requerimos, ¿sí?, una fortaleza a desarrollar, una fortaleza que queremos, ¿sí?, establecer en nuestro día a día. ¿Cuál es esta capacidad? Se llama magnanimidad, ¿no? ¿Y qué significa esta palabra magnanimidad? ¿No? Magnanimidad viene de la palabra magno, que significa grande, ¿no? También significa brandy, y estoy haciendo un comercial, pero no es para todos los conocedores de brandy, que dijeron, oye, Memo, apenas es lunes, no, tranquilos, ¿no? ¿Sí? Magnanimidad viene de la palabra magno, por eso es Alejandro Magno, que significa Alejandro el Grande, ¿sí? ¿Sí? Carlo Magno, ¿no? Carlo el Grande, ¿no? Entonces, magnanimidad significa grande. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, en específico se refiere a que nuestra visión, aquel objetivo al que pretendemos llegar, tiene que ser algo grande, fabuloso, increíble, que todo el mundo diga, wow, que realmente genere una trascendencia en este mundo, ¿no? Y entonces podemos decir que mi visión es magna, grande, trascendental. Y aquí la pregunta es, oye, Memo, ¿qué es eso de ser trascendental, grande, magno? Bueno, mi invitación sería a que ustedes como directivos piensen en que lo más grande en este mundo se llama el ser humano, la persona. Todo aquello que ustedes decidan, ¿sí?, que va a mejorar la vida humana, va a mejorar la calidad de vida de las personas, incluyéndose ustedes, incluyendo a su familia, ¿sí?, sus colaboradores, sus socios, proveedores, la sociedad en donde se desarrollan, todo lo que ustedes hagan y favorezca esto, pueden decir que están estableciendo objetivos grandes, magnánimos, aquello por cual vale la pena vivir, y si quieren más exagerado, este ya es rollo personal de Guillermo Carral, hasta morir por eso. Memo, ¿cómo morir? Bueno, eso ya es rollo mío, ¿no? Pero chéquenlo, ¿sí? Cada vez que ustedes se levantan en la mañana para iniciar su trabajo, ¿sí?, seguramente lo están haciendo con pasión, con gusto, ¿sí?, pero están dispuestos a dejar parte de su vida en lograr eso, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que están trascendiendo. Es algo que va a beneficiar a la persona, al ser humano. Oh, gran paquete en el que estamos metiéndonos, si realmente queremos pensar de manera magnánima, grande. Y puede generar miedo. Oye, ¿seré yo capaz de generar algo grande, trascendental en esta vida? Déjenme decirles que no tendría yo la menor duda. Sí lo pueden hacer, siempre y cuando, ¿sí?, busquen desarrollar la siguiente virtud. ¿Y cuál es la siguiente virtud? Se llama audacia, ¿sí? El hecho de ponerte grandes metas como lanzar un cohete y llegar a la luna requiere audacia. ¿Y qué significa ser audaz? Atreverse. Y vean la foto que tenemos ahí, ¿sí? Alguien que no tiene capacidad de caminar y mucho menos de correr, se atreve a hacer un recorrido de una pista a gran velocidad o hasta de maratones. Se atreven, ¿sí? Y se atreven aún sin tener el 100% de su cuerpo, aún teniendo una gran discapacidad, ¿sí? Entonces, el directivo debe tomar esta virtud y decir, oye, no soy bueno en finanzas, híjoles, a lo mejor no he aprendido a vender, caray, mi liderazgo no lo he desarrollado, no sigo desarrollando a mi equipo, caray, no conozco bien la ley federal y, ¿todo eso da miedo? Sí. Si tu proyecto es grande y magnánimo, seguramente puede dar miedo.
pero si te atreves, a pesar de que no tengas todo ahorita, porque si esperamos a tener todo, si esperamos a que el gobierno resuelva, si esperamos a que me saque la lotería, si espero a que mis trabajadores sean buenos, honrados, comprometidos y trabajen como deben, jamás se van a dar las cosas. Entonces, la audacia se refiere que a pesar de todo eso, va mi resto, ¿sí? Echo la carne al asador. ¿Por qué? Porque la meta, sí, la meta lo merece. Vale la pena vivir por eso y si quieren alocadamente, hasta morir por eso. Estas son las dos grandes virtudes a la hora de decidir hacia dónde quiero ir. Pero vean, tanto el diagnóstico como la visión se queda todavía, si bien nos va, en un documento llamado análisis FODA y en un documento llamado visión. ¿Sí? Y la visión la tenemos en pósters muy bonitos pegados ahí en la oficina, en la entrada de la empresa, para que todo el mundo se la aprenda de memoria. Pero de nada sirve si esto no se convierte en realidad. De nada sirve si no hacemos que todo esto suceda. Y para eso es nuestra tercera gran función, que se llama comandar a mi equipo, hacer que las cosas sucedan. Y para que esto, ¿sí?, lo podamos lograr, ¿sí?, tenemos que desarrollar tres grandes virtudes. Primera gran virtud que debemos desarrollar se llama confianza, ¿no? ¿Y qué es esta confianza? ¿Sí? Confianza es tener fe, creer que la gente que está a mi lado actúa de buena manera, actúa de buena fe. Tener esa capacidad, ¿sí?, de creer que los que están alrededor, ¿sí?, están actuando de manera que busquen el bien común. Ah, qué difícil es esto. Porque cuántas veces vemos, ¿sí?, moros con trinchetes, ¿sí? La capacidad de dejar que alguien más cuide mis espaldas. Pero aquí hay tres puntos bien, pero bien importantes, ¿sí? Donde tenemos primero que empezar a generar confianza. Bueno, primero que nada, la confianza que tengo que desarrollar es en mí mismo, ¿sí? El directivo es el primero que tiene que tener confianza en sí mismo. Porque si no tiene confianza en sí mismo, ¿cómo la va a proyectar a los demás? Entonces, yo como directivo genero mi confianza, mi autoconfianza, para que entonces la gente, y es el segundo punto, la gente pueda confiar en mí. Si yo confío en mí, puedo proyectar para que la gente que trabaja conmigo, que colabora, que hace negocios conmigo, también confíe en mí. Y el tercer gran punto, ¿sí?, es que yo tengo que ser recíproco y confiar en la gente. Y vean cuántos directores realmente confían en su gente y cuántas no pueden confiar en su gente. Y a este término, en cuestiones más prácticas, se le llama delegar. ¿Cuántas veces un jefe realmente sabe delegar y cuántas veces no? Entonces, esta virtud llamada confianza está basada en tres. Confianza en mí mismo, para que la gente pueda confiar en mí y, final de cuentas, yo pueda confiar en ellas. 3 puntos para generar la confianza y las cosas se empiecen a dar. Con la confianza es único para generar un trabajo colaborativo y se logren los objetivos. No, tenemos que desarrollar una siguiente función, una siguiente virtud. ¿Cuál es? Se llama fortaleza. ¿De acuerdo? ¿Y qué entendemos por fortaleza? ¿Sí? Como verán aquí en la foto, ¿sí?, son unos ejecutivos, ¿sí?, gente trabajadora que está subiendo, terminando de subir
una montaña, un obstáculo, ¿no? Entonces, la fortaleza es toda esa capacidad que el director, el líder y su gente debe desarrollar para superar los obstáculos. Por muy buen análisis que haya hecho yo en mi diagnóstico, tratando de encontrar todas las posibilidades, soy humano. No tengo esa capacidad de ver todo lo que puede suceder. Y lo estamos viviendo. Nadie previó lo que podía pasar en el 2020. ¿No? ¿Y quiénes son los que van a superar? Los que tengan fortaleza. Entonces, junto con la confianza, ¿sí? Mi equipo tiene que desarrollar fortaleza. Esta capacidad de superar todos estos retos, desafíos, obstáculos que se van presentando, ¿sí? En la consecución de los objetivos. ¿Cuáles son? Van a ir apareciendo. Algunos los podemos prever, qué bueno, pero otros no. Y entonces, a pesar de eso, superar esos obstáculos. Y tercera gran virtud que tenemos que desarrollar. La tercera gran virtud se llama constancia. ¿Y a qué nos referimos con constancia? ¿Sí? Porque hay aquí cierta similitud con fortaleza. La diferencia entre fortaleza y constancia primordialmente se refiere a que la fortaleza es la capacidad de superar cualquier obstáculo excepto uno. Y ese obstáculo se llama tiempo. Y la virtud para poder superar ese obstáculo llamado tiempo se llama constancia. Día a día. Una vez por día. Una vez, un paso a la vez. Pero todos los días. ¿De acuerdo? La fortaleza nos va a ayudar a superar todos los obstáculos, pero quien nos va a ayudar a superar, y que decíamos, bueno, cuando empezamos este confinamiento, dijimos, bueno, por ahí de mayo ya regresamos y empieza esto normal. Y llega el gobierno y nos dice, no, pues fíjense que no, ahora va a ser para junio. Bueno, otro mesecino, ahí la llevamos, sí puedo, ahí le rasco y voy a poder aguantar. Llegamos a junio y nos dicen, no, ¿qué creen? Que ahora va a ser hasta agosto y los niños ya no regresan en agosto, y entonces que no, que ahora septiembre, y que no noviembre, y que ya viene la vacuna, y que si es en enero, y que si no, ¿sí? Y no tenemos fecha, y la desesperación cada vez es mayor. Ese obstáculo llamado tiempo, la fortaleza, la virtud para desarrollarlo, se llama constancia, ¿sí? Levantarse un día a la vez y no estarse afligiendo por el resto de los días. Entonces, en resumen de esta parte, las tres virtudes para poder hacer que las cosas sucedan se llama confianza para generar trabajo colaborativo, porque yo solo no puedo lograr grandes metas magnánimas. Lo tengo que hacer en equipo y ese equipo debe generar confianza, trabajo colaborativo. ¿Pero se nos van a presentar obstáculos? Sí, y para eso tenemos que desarrollar fortaleza. Y parece que nunca se acaba, parece que nunca vamos a llegar a esa fecha, por lo tanto, tenemos que desarrollar nuestra constancia junto con el equipo. Estas serían las tres virtudes para la parte de comandar a mi equipo. Entonces, vamos cerrando nuestro taller, nuestra reflexión más bien, más que taller es una reflexión. Primer gran función de un directivo, diagnosticar cuál es mi realidad, dónde estoy, ¿sí? Cuál es mi fortaleza, mi oportunidad, mi riesgo y debilidad. Segunda gran función del directivo es hacia dónde vamos a ir, decidir cuál va a ser nuestro objetivo, nuestra gran meta, ¿sí? Para después entonces comandar a mi equipo. Cada una de estas tres grandes funciones requiere, ¿sí? Virtudes. ¿Cuáles son estas virtudes? En el diagnóstico, objetividad,
que implica basarme en los hechos, en los datos, en los números, y hacerlo de manera humilde, que significa ser justo conmigo mismo, reconocer que no soy menos que nadie, pero tampoco soy más que nadie. ¿Sí? Eso significa ser humildad. Siguiente, para decidir, debo buscar objetivos grandes, magnánimos, que me ayuden a trascender y hacer de este mundo un mundo mejor. Eso nos puede dar cierto temor, probablemente. Por lo tanto, necesitamos desarrollar audacia, atreverse a hacerlo a pesar de que no tenga todos los recursos a la mano. Y por último, confianza, fortaleza y constancia para poder hacer que las cosas sucedan. Que esa es la gran característica de un directivo. No quedarse en papeles, en sueños, en ideas, sino que podemos transformar la realidad. Algo que no estaba, algo que ahora ya sucede y sucede con una mejora continua. ¿De acuerdo? Aquí entonces, con esto daría pauta. Bueno, déjenme cerrar todavía con una siguiente reflexión. ¿Y qué hacer entonces con la crisis actual, que no solamente es de México, sino del mundo, y no solamente es de salud, no solamente es financiera, no solamente es política y social, sino probablemente, sí, hasta espiritual, moral, ¿no? ¿Qué hacer con esta crisis? Y quisiera leer con ustedes esta cita, ¿no? No tengo miedo al nuevo mundo que surge. Me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. No pretendemos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas, la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. Esta es una cita de Pedro Arrupe, jesuita, ¿sí? Ya fallecido, director a nivel mundial, ¿sí? De las escuelas y colegios jesuitas, ¿sí? A las cuales tengo oportunidad de colaborar con ellos. La invitación es que si está canija la situación, no está nada fácil, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados, teniendo muchísima capacidad, ¿sí? En nosotros mismos y en nuestros equipos. Un gusto